Entonces le estaba diciendo que lo que es el electrodo es algo como esto, que no sé si de pronto alguna vez jugaron o vieron o lo que eran las Sí, sí, lucecitas tengo de varios. bengala de diciembre, ¿sí? Normalmente es eso, es simplemente una cuestión metálica con un recubrimiento y el recubrimiento pues hace referencia específicamente a la condición que se requiere para realizar el trabajo de soldadura. Entonces, por ejemplo, los electrodos que son para aceros aliados, pues específicamente serán electrodos para eso, ¿sí? No es el mismo palito para todos los tipos de soldadura o tipos de materiales que estemos trabajando. Mira una pregunta. ¿Sí? Es que he escuchado por ahí el término de soldadura pesada, pero bien no sé a qué refiere. ¿Soldadura pesada? No, Sí. no sé. No sé a qué estará haciendo referencia. Eso Ah, es ya. No eso sé, le no sé. respondo a la pregunta. ¿Qué? Cuando hablan de soldadura pesada, es todo lo que tiene que ver con maquinaria de retroexcavadoras, bulldozer, a eso lo llama soldadura de maquinaria pesada. Ah, listo, bien.
La conexión del electrodo se encuentra precisamente es acá. Esto es lo que genera precisamente ese gas, ese ambiente para generar lo que es la soldadura. Y pues notarán que los electrones pues tienen precisamente esa referencia, la referencia según la condición de lo que nosotros requerimos o la que nos diga específicamente allá el plano, ¿sí? Profe, ¿ese gas que emanan puede ser tóxico o necesita alguna protección o no? Es que todo, para todos estos tipos de trabajos de entrada tiene una careta y en general es un gas precisamente inerte, ¿sí? Pero para esa condición, esto no es que se vaya a expander por, por todo el ambiente, pero pues todo tiene su manejo precisamente. Pero pues para esto requieren de todos modos, de todos los equipos de dotación requeridos para cuidado de salud del trabajo. Ah, listo, profe. Aunque nosotros pues tampoco es que seamos expertos en la materia, nosotros tenemos que identificar cuándo un tipo de soldadura no es la adecuada según sea el caso. Tanto vamos a saber eso como también lo que tiene que ver con los tipos de ensayos obligatorios que hay que trabajar con estas cuestiones de soldaduras y estructuras metálicas. Entonces, los metales base y las juntas soldadas generalmente presentan imperfecciones que pueden representar un riesgo para la integridad y de la seguridad del equipo o estructura. Entonces, discontinuidades superficiales, exceso de penetración. Se produce por efecto de un movimiento que causa la penetración del electrodo dentro de los biseles. Bisel, entonces ya sabemos que es una de las formas de generar la soldadura, ese dibujito, los cuales son distribuidos en estas áreas. Este exceso de penetración produce una chorreadura interna de material. Concavidad externa o falta de relleno. Es una soldadura que tiene disminución de refuerzo externo por poco depósito de material de aporte en el cordón. Entonces, se supone que debe quedar siempre recubierto. Cavidad interna. Es el insuficiente refuerzo interno de la soldadura en su cordón de primera pasada, en el cual al enfriarse disminuye su espesor, pasado a ser menor que el material base. Salpicaduras son imperfecciones consistentes en esferas de metal fundido depositadas aleatoriamente sobre el cordón y su vecindad, es decir, alrededor de él. Pueden ser provocadas por humedad en el revestimiento del electrodo. Falta de continuidad del cordón. Se origina al interrumpir el cordón de soldadura y no empalmar bien la reanudación del trabajo. Su severidad es muy variable, ya que en los casos más severos pueden considerarse auténticas fallas de fusión transversales. Este es el bisel y esto es simplemente como si viésemos hacia el fondo
cómo es que continúa precisamente ese cordón de soldadura. Se supone que debe ser uniforme. Ingeniero, y si uno como residente y llega a ver algún defecto, digamos, en un proceso, digamos, de soldadura, uno cómo, ¿verdad? Cosas así, uno, digamos, para echar eso, para corregirlo. Ah, no, pues la corrección es que le toca, les toca volver a traer, utilizar otros elementos metálicos y generar una nueva soldadura. Porque si, puede darse el caso, si es que fue de pronto algo muy superficial, que la puedan tumbar y sin ningún problema. Pero si ya alcanzó a fundir las dos piezas o las piezas que sea que estén pegando, pues ya en esas piezas habría que intentar salvar la que se pueda, o por lo menos un tramo de lo que se pueda, pero el resto ya ahí no sirve. O sea, soldar sobre soldadura, eso no, ya genera otro tipo de problemas y pérdida del mismo espesor de la estructura metálica. O sea, eso Profe, ya en general no sirve. Ah, listo, eh, ingeniero. profe, respecto al concreto, ¿las estructuras metálicas son más costosas? ¿Cómo así? O sea, ¿son mucho más costosas que construir con concretos, profe? Sí, no, lo costoso es el concreto. ¿Por qué es más costoso el concreto? Porque requiere, o sea, primero son más materiales para poderlo elaborar y segundo, requiere mayor personal. En cambio, en la estructura metálica, las estructuras metálicas requieren de menos personal, son más rápidas. Si son más rápidas, así fuese el mismo costo, digamos, de una columna en concreto reforzado de cierta dimensión y la de cierta dimensión o cierta sección de estructura metálica, de todos modos sale ganando la estructura metálica porque requiere menos personal, o sea que va a tener menos participación de qué, de prestaciones sociales, que es todo lo que conlleva tener a uno trabajadores en la obra. Entonces sí sale más económico la parte de metálica. Profe, Ahora, porque uno no si mira, la cuestión es, ¿ustedes por qué creen que en Colombia lo que uno más ve son estructuras en concreto reforzado y no metálicas como en el resto del mundo? porque estamos atrasados. No sé, ¿qué opinan los demás? Mm, Para generar más Yo ganancias, ¿no? opino que es una cuestión de capacitación, porque si uno se capacita puede lograr ese tipo de cosas, pero si uno no se capacita no las logra, porque todo es de capacitar a las personas. Sí, yo creo que, digamos, como el ingeniero dice, el maestro que lleva construyendo tantos años y ellos ya lo hacen como con una metodología que traen, ya tirar a cambiarlos, a que construyan, digamos, con, no sé, con acero o algo, pues va a ser como complicado. Pues bueno, la verdad es que ahí intervienen muchos factores. Uno de esos es eso, la idiosincrasia del trabajador. Pues obviamente para estructura metálica requiere un personal pues bien capacitado en eso. Pero ustedes, entonces ahí viene la cuestión, o sea que en concreto reforzado no se necesita que estén bien capacitados, no, se necesitan por igual. Lo que pasa es que la gente tiende a ser muy empírica respecto de lo que son las estructuras en concreto reforzado, pero legalmente todo el mundo tendría que estar capacitado para poder desarrollarlas. Lo otro es también respecto de quiénes son los poderosos proveedores de eso. O sea, ahí ya intervienen muchas cuestiones desde el punto de vista de marcos legales y demás para, para darle, digamos, una ventaja económica a unos grupos respecto de otros. Pero legalmente nosotros deberíamos construir muchísimo más eso en estructura metálica. profe, yo tengo una duda. ¿Qué? Estoy confuso. Con estructuras metálicas se pueden hacer casas, ¿verdad? Claro, obvio. Sería rellenar como mampostería los muros o cosas así.
A ver, de eso existen varias, varios tipos. Depende de los diseños que se tengan. Entonces, por ejemplo, hay construcciones, normalmente lo que son con estructuras metálicas son modulares. ¿Qué significa modular? Que usted las puede armar y genera módulos, es decir, se van juntando piezas y van armando cosas. Esa es la cuestión de la estructura metálica. Por ser así, eso es una cuestión de agilidad al momento de desarrollar una obra. Entonces, por eso es más rápido y por eso requiere de menos personal también. Que la mezcla entre unos y otros, dependiendo de los casos, hay estructuras que son mampostería y estructura metálica. Hay otros que simplemente es estructura metálica y como se construye en casi todos lados por fuera de Colombia, que es respecto de las estructuras de muros livianos, es decir, lo que es drywall, lo que es superboard. Porque son muy fáciles, ellos están precisamente modulados también con estructuras metálicas. Y una estructura metálica se puede, digamos, acomodar con otra estructura metálica mucho más fácil que si fuese contra algo respecto de mampostería o concreto. Entonces, en esos casos, no tiene tanto problema. Pero que se pueden hacer entre mampostería y estructura metálica, sí se puede. La cuestión es, por ejemplo, hace como unos 8 años, yo participé en un proyecto específico de una importación de estructuras para generar casas modulares a bajo costo y muy rápidas. Y los expertos en eso, esa importación la hicimos fue directamente desde Japón, porque allá sí construyen con toda la reglamentación, no solamente desde el punto de vista sísmico, sismo resistente, sino también para que aguantan cualquier tifón, es decir, vientos muy, muy fuertes que ni siquiera se presentan en esta zona. O sea, era un plus que tenía eso. Y era muy fácil, pues era simplemente, ya venía la estructura metálica, había que hacer era cierta cimentación específica, unos daditos muy sencillos, generar unos pernos, algo que vamos a ver ahora, para poder colocar allí el resto de estructura que venía simplemente como cualquier cuestión para armar. ¿Sí? Venía pieza no sé qué y una con tal cosa. Es decir, era muy fácil. Para eso no requerían de personal muy capacitado. Es decir, después de máximo un día de capacitación, la pieza A se une con la pieza B y después forman la pieza C y esas se forman con otra. En redes sociales, si no es capaz de entregar un premio, un bono, un supermercado, 100. Uy. Y entonces, ¿qué eran los muros para eso? Pues precisamente para hacerlo más rápido, modular y que fuera de bajo costo, se utilizaban los muros de superboard. Entonces, el superboard es simplemente un fibrocemento que se utiliza, se forma una especie como de sándwich, es decir, son láminas que se juntan para formar lo que vendría siendo el muro. Primero, ocupa menos espacio, por tanto, en un área pequeña, y ahora las áreas de los lotes para construir son muy pequeñas, pues entre menos espacio de estructura tenga, pues usted se va a sentir más cómodo. Entonces era también de esa cuestión. Pero es eso simplemente, que se vuelve más económico desde el punto de vista de que no hay que hacer tanto en obra, simplemente armarlo. Entonces esa es la ventaja. Y como se hace rápido, pues usted va a tener menos personal en el mismo tiempo. Supongamos que si fuésemos a hacer la relación entre el personal de concreto reforzado y el de estructura metálica, que sean los mismos, ¿sí? Pero si el uno lo hace más rápido, que son los de estructura metálica, pues quiere decir de que ya se sabe que va a ser más económico respecto del otro. ¿Por qué? Porque va a tener menos carga prestacional. Es decir, va a haber menos gente, o por lo menos va a haber la gente igual, pero en menos tiempo. Y entre más tiempo nosotros tengamos personal, pues ya sabemos que tienen más carga prestacional. Es decir,
primas, vacaciones, cesantías, toda esa vaina que ustedes aprenden en programación, ejecución y control de obras. ¿Entendió eso? Sí, Y sí, profesor. ahora se me fue la paloma que iba a preguntar yo. Profe, ¿cómo es la cuestión digamos, de pago, unidad de pago de la soldadura? ¿Sabes por metro lineal soldado o cómo le pagaríamos nosotros a un soldador? Pues depende, porque, por ejemplo, normalmente lo que tienen que ver con los de soldadura, usted sí contrata, a no ser de que usted esté medio dedicado bastante a eso, usted genera casi siempre es un subcontrato de eso. A los que trabajan específicamente con esa, con esa actividad. Y lo otro, pues, pagarle por metro lineal no es la cuestión, porque usted no puede, digamos, no es que tengan cierto rendimiento tampoco de que, bueno, tienen que hacer tantos metros lineales de soldadura. No, o sea, la soldadura tiene una, digamos, un cuidado específico que tampoco es que por muy ágil que sea el soldador o el ornamentador, no puede de pronto generar una soldadura mucho más rápida, ¿sí? Igual tiene su tiempo específico para garantizar la calidad de esa soldadura. Entonces, realmente usted lo que termine, si es que lo va a tener en su obra, pues le tocaría tenerlo por administración, ¿sí? O por estructura y genera un global de eso. Ahí sí depende del tipo de obra en la que esté generando eso, porque si es una obra muy grande donde toda es estructura metálica y requiere mucha soldadura, muy seguramente a uno le va a salir más económico subcontratar a un buen grupo de ornamentadores ya certificados. ¿Por qué? Porque ellos van a acarrear con todo lo que son, primero, desperdicios y segundo, la carga prestacional. Entonces, esas son las cuestiones que uno ya mira, pero sobre todo cuando es el bolsillo de uno el que se afecta. Entonces, ahí sí toca analizar específicamente el proyecto. No es tan generar una cuestión hipotética. Listo. O sea, otros problemitas que se van presentando. Falta de penetración. En las uniones en U o en B, la raíz se encuentra en la cara posterior. A menudo la raíz de la soldadura no quedará adecuadamente rellena con el metal, dejando un espacio vacío que aparecerá radiográficamente como una línea oscura firmemente marcada. Profe, no está compartiendo pantalla. Ups. Bueno, ahí nos nombraba algo que dejando un espacio vacío que aparecerá radiográficamente como una línea oscura firmemente marcada. O sea, con esta cuestión de las soldaduras, los problemas no es que sean tampoco tan fáciles de observar muchas veces. Por eso existen un tipo de ensayos como más técnicos, más especializados, para poder determinar si esos tipos de uniones en soldadura quedaron bien hechos. De una vez les recuerdo, la cuestión, ojalá intenten de que en sus obras sea el mínimo de soldadura en la obra como tal. Que ya venga soldado y que sea solamente de armar a punta de pernos y láminas.
Fisuras longitudinales pueden producirse en el centro del cordón o en la interfase del material base con el aporte. Fisuras transversales, producidas generalmente en aceros duros, por combinación de elementos que al enfriarse a la temperatura normal producen la fisura que puede o no prolongarse al metal base. Y las incrustaciones de escoria están conformadas por material producidos por la escoria que se genera de la soldadura por falta de limpieza, el cual queda atrapado entre el material base y el material de aporte. Entonces, siempre que nosotros hablemos en general de escoria, de lo que sea, escoria es un subproducto, es decir, algo que se genera, que queda después de realizar alguna labor. Tipos de uniones. Unión a tope, la butt joint. Es la unión entre dos miembros alineados aproximadamente en el mismo plano. Ahorita vemos los dibujitos de eso. La unión en esquina, la corner joint. Es la unión entre dos miembros situados en ángulo recto el uno del otro. La unión a solape o traslape, el lap joint. Es la unión entre dos miembros superpuestos. La unión de bordes, el edge joint, junta entre bordes de dos o más miembros paralelos o cercanamente paralelos. Y la unión en T, la T-joint, en la unión entre dos miembros situados aproximadamente en ángulo recto el uno del otro formando una T. Es una T. Unión en canto. Se puede definir como la unión entre miembros que tienen sus extremos o filos paralelos. Entonces, la unión a tope quiere decir de que esos dos elementos están enfrentados y de ahí en adelante queda generando una sola pieza. Así. Se pegan exactamente con la una con la otra. En la esquina. A tope. Montada. Existen diferentes tipos de ensayos para revelar fallas en la soldadura. Estos se dividen en ensayos destructivos y no destructivos. Y esto sí es importantísimo que se lo aprendan, ¿sí? Entonces, los ensayos no destructivos, el ensayo visual, ensayo con líquidos penetrantes, ensayos con ultrasonidos, inspección de corrientes inducidas, inspección con partículas magnéticas, inspección por radiografía y ensayo con rayos gamma. ¿Sí? Estos, pues, en general, son unos, con unos equipos o unos químicos especiales, algunas cosas, para generar allí la inspección respectiva. Por lo menos la que es de líquido de penetrante, la que es la prueba de tintas, precisamente se revela cierto color y uno identifica si está correcta la soldadura o no.
Eso es de lo más común que sí les va a tocar hacer a ustedes como residentes de obra. Y los ensayos destructivos, ensayo de tracción, compresión, cizalladura, flexión, pandeo y torsión. Es decir, donde cogemos esa pieza que tiene ese elemento de soldadura y obligatoriamente hay que llevarlo al laboratorio y pues esa pieza no vuelve a ser la misma después de realizado el ensayo. Ensayo visual. Consiste en la inspección detenida y detallada de las superficies para determinar defectos. Esta inspección se enfoca en la determinación de defectos en bordes, dimensiones y acabados superficiales. Esto hace mucha referencia a esas terminaciones que estábamos viendo hace como 2 o 3 láminas, donde dependiendo de cómo se presentan los acabados, más o menos, sin ser expertos en soldadura, pueden identificar, uy, este cordón no fue continuo, o ese poco de burbujitas que hay a los lados significa que está aplicando mal. Eso es. Ensayo de líquidos penetrantes. Consiste en la aplicación de un líquido sobre la superficie de la pieza a examinar. Este líquido penetra por capilaridad en las imperfecciones. Al limpiar los excesos, se queda retenido en las imperfecciones como fisuras o poros. Es decir, va a quedar precisamente, se va a notar el colorcito dentro de esas zonas que están evaluando de soldadura. Ensayos con ultrasonidos. En este método, un haz de sonido de alta frecuencia, entre 125 kHz y 20 MHz, es circulado en la pieza a ser inspeccionada para detectar discontinuidades, inclusiones, fisuras, entre otros. Bueno, los ultrasonidos no solamente los utilizamos con esto, sino también los utilizamos en estructuras de concreto reforzado, eventualmente donde no sabemos qué fue lo que le metieron adentro. Entonces sirve mucho también como al mismo estilo de lo que es un ferroescan, es decir, un escaneo para buscar los refuerzos. Inspección con partículas magnéticas. En este método, un flujo magnético es enviado a través de la pieza y al encontrar imperfecciones forma un campo de fuga que atrae el polvo del hierro que es rociado por la superficie. Así, la longitud de la imperfección es determinada de forma confiable. Esta prueba no indica profundidad. Inspección por corrientes inducidas. Consiste en pasar corriente alterna por un solenoide, la que genera un campo magnético. Al poner la pieza a inspeccionar en dirección perpendicular al campo magnético creado, se generan corrientes inducidas circulantes en la pieza. Es decir, nosotros podemos medir si a esa pieza le está pasando corriente. Pero no entendí muy bien la magnética. A ver, la magnética, a ver, de nuevo. Usted envía precisamente un que tiene el aparatico para enviar el flujo magnético y obligatoriamente al generar, si tiene por dónde irse, haga de cuenta que tenga un espacio, una especie de como de camino por donde se puede transmitir. Si usted rocía por encima un poco de hierro, pues él de una vez en ese flujo magnético, pues él de una vez se va a ir hacia esas zonas. Entonces, usted va a identificar por dónde hay un camino, es decir, por dónde queda un espacio. Si no existe ese camino, no hay transmisión para nada de la parte magnética. Entonces, simplemente el hierro que usted va a rociar no se va a ir para ningún lado. Específicamente donde cayó, ahí se va a mantener. ¿Sí? Es como cualquier jueguito con imanes, donde de pronto tienen algún poquito de escoria del mismo imán o algún polvillo de hierro, pues usted por donde pasa, usted le puede dar cierta forma a eso precisamente por la acción del electromagnetismo. Entonces, en este caso, si tuviese el espacio, es decir, si se nota
si tiene unas fisuras o un espacio dentro de esa soldadura, pues el electromagnetismo de esta parte magnética va a pasar a través de él. Y usted cuando rocíe el poquito de hierro, pues de una vez se va a notar de que va a quedar todo en una dirección. Por lo tanto, va a marcar prácticamente lo que es la longitud o el tramo donde no quedó completamente lleno esa soldadura. A eso es que hace referencia. Ah, listo, profe, gracias. Una vez más, la prueba de tinta es la que es más común de que se haga casi siempre en todo lo que tenga que ver con estructuras metálicas. Por radiografía, se trata de una radiación electromagnética penetrante con una longitud de onda menor que la luz visible. Ensayos con rayos gamma. Sus efectos son similares a los rayos X. Los indicadores de calidad de imagen consisten en alambres o plaquetas escalonadas del mismo material que el objeto a radiografiar. Los ensayos destructivos. Ensayo de tracción. El ensayo de tracción consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la probeta, con el objetivo de determinar las siguientes propiedades mecánicas: resistencia mecánica, límite de elasticidad, alargamiento y rotura. Es decir, ahí sí, todos los destructivos son los que supuestamente ustedes debieron aprender en resistencia de materiales. Ensayo de compresión. Ensayo de compresión consiste en aplicar una carga estática a una probeta en dirección longitudinal a su eje, que tiende a provocar un acortamiento de la misma y cuyo valor se irá incrementando hasta la rotura. Ensayo de cizalladura. Este ensayo determina el comportamiento del material sometido a un esfuerzo cortante, progresivamente creciente hasta conseguir la rotura. Ensayo de flexión. Consiste en someter a una deformación plástica una probeta recta de sección plena, circular o poligonal mediante el pliegue de esta, sin inversión de su sentido de flexión, sobre un radio especificado al que se le aplica una presión constante. Ensayo de pandeo. El pandeo se produce al comprimir un elemento esbelto. Recuerden que esbeltez significa que tiene una longitud muy grande respecto de su sección de área transversal, por medio de dos fuerzas opuestas, aplicadas en su eje, línea central o longitudinal. Ensayo de torsión. El ensayo de torsión tiene como objetivo determinar el comportamiento de materiales sometidos a cargas de giro. Después del proceso de soldadura, es necesario efectuar las pruebas de calidad exigidas por los códigos y por los interventores de obra. Ensayos de tensión, ensayos de doblez, radiografías, tintas penetrantes, partículas magnéticas y ultrasonido. Ensayos de tensión. Se toman cupones para fabricar probetas, dejando los cordones de soldadura a ensayar en el centro del espécimen. Las probetas pueden llevar soldaduras transversales o longitudinales. El refuerzo de soldadura debe ser maquinado a ras con el metal base. Se deben tomar 3 probetas para cada ensayo a realizar en una máquina universal de ensayos y los criterios de aceptación son los siguientes: mínima resistencia al metal base, mínima resistencia al metal más débil si se usan materiales diferentes, mínima resistencia del metal soldado si el material base y el material de aporte tienen resistencias diferentes a la temperatura de diseño. Si la rotura ocurre en el material base fuera de la soldadura o la línea de fusión, el criterio puede ser 5% más bajo que la mínima resistencia del material base. Es decir, lo que nos bote